Bien, bienvenidos a todos los que están conectados. Un gusto, una bendición compartir este tiempo nuevamente. Vamos a ir entonces al capítulo 5 de este libro, Finanzas Bíblicas. La deuda según la Biblia. Caminar contra la corriente es el nombre del capítulo de hoy. ¿Ok? Así que, bien, hemos estado viendo bastantes definiciones, explicaciones también, que no sé si ustedes se dan cuenta, pero se van de cierto modo acumulando y se van también complementando. Esa es la palabra correcta. Entonces, a medida que el texto avanza, se va complementando, se van uniendo piezas, ¿cierto? El pastor Héctor va tomando de lo que ya había dicho para relacionarlo con lo que viene. Eso hace del libro algo como una especie, ¿cierto?, de cadena que tenemos que estar súper claros para seguir. Y nuevamente, la recomendación, si ustedes tienen a bien y tienen la posibilidad de comprar el texto, háganlo. Va a ser mucho más beneficioso, sobre todo en los detalles, que lo que estamos haciendo nosotros, que en el fondo estamos haciendo un resumen de los puntos más relevantes, que a mí me parecen más relevantes. Incluso ahí puede haber, obviamente, una falla en mi discreción. Y a lo mejor yo voy a apuntar en cosas que usted está necesitando menos, por decirlo así. Por eso es bueno que usted también pueda leer el libro. Así que, bien, hablábamos la semana pasada que la filosofía de este mundo materialista es que más es siempre mejor. eh, Afectados por la publicidad, ¿cierto? Eso nos genera un descontento permanente, incluso a nosotros, los creyentes, y terminamos comprando esto que nos vende la publicidad, de tener más, de tener mejor, de tener ahora, como decíamos la semana anterior. Y para ese cometido, para ese objetivo, lo que muchas veces hacemos es precisamente endeudarnos en cosas, y es probablemente uno de los puntos fuertes de este capítulo, endeudarnos en cosas que no son necesariamente imprescindibles. Así que viene bastante interesante este capítulo del día de hoy. Dice el pastor acá que, bueno, él hace una concepción respecto de cómo otra vez, cómo las sociedades, ¿cierto?, valoran el crédito, ¿sí? Valoran y lo ponen, de hecho, él explica aquí en el comienzo de que en sociedades como Estados Unidos, por ejemplo, quien accede a más créditos, quien paga más créditos, tiene como una especie de, eh, por decirlo así, una medalla, ¿cierto?, que le reconoce como un sujeto que sabe administrar bien, etcétera. Y por otra parte, eso tiene un efecto positivo en la sociedad porque permite que la gente progrese, se endeude, crezca económicamente. Bueno, unas cosas más bien técnicas, pero obviamente esa realidad, ¿cierto?, de crecimiento se enfrenta con lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Ok? Entonces, ahí, como modo de resumen de lo que vamos a decir hoy, eh, vamos a estar exponiendo precisamente cuándo la deuda se justifica, y también hacia el final vamos a estar hablando de estrategias espirituales y estrategias financieras, e incluso hay un apartado muy interesante. Si alguien hoy día mismo está en una especie de crisis económica, también el pastor da varios consejos en ese sentido. Así que lo que hoy día nos compete no es tanto la dinámica económica en lo secular, ¿cierto? Como el mundo entiende la deuda o el posible progreso que eso nos puede traer, sino más bien lo que la Biblia dice respecto de la deuda, y eso es nuestro principal criterio, ¿cierto? El mundo puede decir muchas cosas, pero nuestro principal criterio de aplicación como creyentes es lo que la Biblia dice. Y es así que el primer apartado de hoy es la opinión bíblica sobre la deuda, ¿ok? La opinión bíblica sobre la deuda. Leemos Proverbios 22:7.
Dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Muy simple lo que dice el proverbio, ¿no? El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Es claro que ya no existe la esclavitud, ¿cierto? Sin embargo, podríamos pensar, modo metafórico, que la deuda es esclavizante en muchos sentidos, ¿sí? La deuda nos proporciona una especie de esclavitud. Y hay un buen ejemplo en el libro, y si yo compro un auto, que generalmente cuando uno compra un auto lo hace a crédito, y en algún punto yo decido no pagar ese auto, mi acreedor, el que me financió, va a tomar medidas, ¿cierto?, para cobrarme ese auto, ¿ok? Ya sea a través del propio auto o otros bienes que van a estar comprometidos para que a mí se me fuerce a pagar. Y si no puedo pagar, definitivamente algo voy a perder. Entonces, en ese sentido, cuando nos endeudamos, terminamos siendo esclavos de nuestro acreedor, ¿sí? De esa empresa o de esa financiera que nos permitió acceder a cierto gasto. Entonces, no somos completamente libres en ese sentido. Respecto de lo que Dios considera en el Antiguo Testamento como bendición, podemos leer en Deuteronomio 28, un poco largo este, 1 al 14 o 1 al 14, o el 12. ¿Lo tiene Joseli? Deuteronomio 28, 12. El 28:12 dice, el Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. En estas palabras, ¿cierto?, de Dios al pueblo de Israel, precisamente está esta dirección respecto de los bienes, ¿cierto? El pueblo de Israel iba a prestar, no a pedir prestado. Entonces eso ya nos dice algo, ¿cierto? No de forma profunda y exhaustiva, pero ya nos dice algo de cómo Dios, ¿cierto?, ve este asunto de las deudas, de pedir prestado. Dice Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad, que una casa llena de banquetes con discordia. Y esto es precisamente porque cuando acarreamos deudas, eso trae conflictos al seno familiar. Hemos sido testigos, ¿cierto?, más de alguna oportunidad de eso, porque cuando no tenemos el dinero, ¿cierto?, para suplir ciertas deudas que hemos adquirido, eso empieza a generar roces y conflictos dentro del propio hogar. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá Proverbios? Que es mejor quizás conformarse con lo que tenemos a nuestra disposición, en lugar de acarrear deudas que nos van a traer discordia, dice el texto. La Biblia también nos advierte respecto de hacernos fiadores de otros, ¿sí? Eh, Garantes de otros. Yo me acuerdo, ya tenía más de 18 años, y una persona me quiso embaucar, hermano, y yo inocentemente accedí a acompañar a una persona que yo, supuestamente cristiana, y me llevó a un lugar y supuestamente era para que precisamente yo fuese aval de esa persona. Y bueno, como era tan joven, seguro que no tenía en ese tiempo que debo haber estado en la universidad, así es que no tenía nada a mi nombre, digamos, entonces no podía avalar. Y claro, me metieron ahí en el sistema y salí que no servía como aval. Pero cuando nosotros somos avales, garantes de alguien, en el fondo estamos asumiendo una gran responsabilidad. Leemos, por ejemplo, Proverbios 22, 26, 27. No estés entre los que dan fianza, entre los que salen de fiadores de préstamos. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama de debajo de ti? ¿Se da cuenta? Como, de nuevo, el libro de Proverbios nos advierte sobre esta situación de ser
lo que nosotros acá en Chile llamamos aval de otras personas respecto de las deudas. El texto no está diciendo propiamente, no está prohibiendo el ser aval. Lo que está diciendo es que si lo vamos a hacer, tenemos que ser lo suficientemente responsables y tener en cuenta de que si esa persona en determinado momento no responde, nosotros vamos a tener que hacerlo, ¿sí? Y eso no es una responsabilidad menor. Por lo tanto, si toca ser aval de alguien a quien tú le tienes mucha confianza, definitivamente vas a tener que hablarlo con tu esposa, con tu familia, si tú eres casado, principalmente con tu esposa, porque no es algo ligero, es una gran responsabilidad. Ahora, ya lo dije, ¿cierto? Esto no prohíbe que seamos fiadores o avales, pero advierte que no debemos serlo si no tenemos los recursos a la disposición para hacer frente a este compromiso. En el peor de los casos, ¿cierto? Que el que pide no pueda pagar. La Biblia eh, no prohíbe la deuda, y en eso hay que ser claro. Lo que sí hemos visto hasta este punto, y también lo hemos podido percibir hoy, es que no es el estado ideal financiero que la Biblia nos propone. Algunos argumentarían que, claro, que endeudarse es pecado, ¿ok? Directamente. Pero recordemos lo que dice Salmo 37:21. A ver si lo podemos leer con atención. El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Se da cuenta ahí en la primera parte del Salmo, dice, el impío pide prestado y ¿qué? Y no paga. ¿Ok? Podríamos hacer la contraparte. Decir que si yo pido prestado y pago, voy a estar actuando bien, ¿cierto? Poniendo el énfasis en esa parte del Salmo. ¿Ok? El problema del impío, ¿cuál es entonces? Pedir y no pagar. Por lo tanto, eventualmente, y lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, pueden haber circunstancias en las cuales sea necesario acudir a endeudarse. ¿Qué va a ser relevante para nosotros como creyentes? Pagar. Porque de no hacerlo, nuestro comportamiento va a ser más propio de una persona impía. Así que eso para tenerlo en consideración, eh, estimada iglesia. A modo de sumario, permítame leer lo que hemos mencionado hasta este punto. Dice, aunque la deuda en sí no es pecado, parece que lo tenía esa, José, ¿no? A modo de sumario de lo que hemos dicho hasta ahora, dice, aunque la deuda en sí no es pecado, los motivos para adquirirla pueden ser pecaminosos. ¿Se da cuenta? Hemos hablado de las motivaciones que muchas veces están detrás de nuestro endeudamiento. Esas motivaciones muchas veces sí son pecaminosas. Y en ocasiones no es la alternativa más sabia para adquirir un bien o cubrir una necesidad. ¿Ok? Ahora, una pregunta, ¿cierto? Un encabezado. ¿Por qué la Biblia concibe la deuda de esta forma? ¿Sí? ¿Por qué la Biblia nos da muchas advertencias respecto de las deudas como tal? En primer lugar, en primera instancia, am, la deuda tiene, como dice en la presentación, o es utilizada para financiar pecados. ¿Por qué? Porque recuerden que vivimos en una generación materialista, llena de avaricia, envidias y deseos de ostentar. O sea, muchas veces la deuda es la que nos permite acceder a ese tipo de cosas. Y aquí sí ya empezamos a ver las motivaciones, ¿cierto? Cuando las motivaciones son de tipo materialista, de tipo para ostentar, definitivamente nosotros debemos pedirle al Señor nos conceda arrepentimiento en ese sentido, iglesia. Abra nuestros ojos a la realidad, ¿sí? Porque nosotros, me incluyo, por cierto, nosotros somos buenos para muchas veces engañarnos y justificarnos en situaciones como esta. Y usted mismo puede darse varias razones para endeudarse en algo que es pecaminoso. Usted mismo, no, sí, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero en el fondo usted sabe que la motivación es incorrecta. Así que pidámosle al Señor, como hemos dicho en otras oportunidades, abra nuestros ojos a esta realidad, hermano, que yo digo, es un hilo muy delgado
hablar de esto de la finanza, que no se habla en general en las iglesias, tampoco se escriben tantos libros, al menos en español, creo que no hay tanto. Pero esto es un hilo delgado, es un área sensible, ¿sí? Porque quiere que se meten con su finanza. Pero el problema, como hemos dicho hasta ahora, es que nuestras finanzas no son nuestras. Nuestras finanzas son de Dios y nosotros somos mayordomos. Entonces, si hay alguien que tiene toda la autoridad de meterse con nuestras finanzas, es precisamente Dios. Nos ha dado instrucciones a través de su palabra. Aunque la deuda no es pecado en sí mismo, como hemos dicho antes, sí puede hacer que sea más difícil pagar algunos pecados. ¿Sí? Ahí está el problema de la motivación. En segundo lugar, eso como primero, ¿cierto? En segundo lugar, como dice acá, se basa en suposiciones sobre el futuro. Hablábamos de eso la semana pasada y leíamos Santiago 4, 13 al 16. Santiago 4, 13 al 16. Un texto que es muy claro. Si lo podemos leer. Dice, oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquí, hermanos, tenemos que tener en consideración nuestra eh, fragilidad e ignorancia del futuro. ¿Sí? Cuando actuamos de esta manera, cuando actuamos planificando con recursos que en realidad nosotros no tenemos la certeza que vamos a tener, ¿sí? Porque en general nuestras proyecciones son optimistas. Y acá el pastor da un ejemplo de una persona X que contaba con un bono a fin de año y bueno, decía que siempre le daban ese bono y ese bono siempre iba subiendo cada año tras año. Entonces esa persona decide endeudarse y resulta que antes de fin de año la empresa cambia de dueños y no recibe ningún bono. Por lo tanto, no tuvo capacidad de cubrir esa deuda. Y, y el ejemplo es bueno porque muchas veces nosotros también actuamos. Cuando actuamos de esta forma, actuamos con arrogancia. Actuamos como dice el libro de Santiago, ¿cierto? Nosotros no sabemos el mañana. Por lo tanto, más bien debiésemos ser cautos, más bien debiésemos ser conservadores en los gastos y en la proyección, ¿sí? En la proyección tendríamos que ser mucho más, eh, más proporcionados, por decirlo de algún modo. En tercer lugar, la deuda a veces, bueno, esto lo sabemos todos, hermano. Las deudas siempre generan altos intereses, ¿sí? Y generalmente cuando nos hemos endeudado al tiempo, decimos, generalmente nos arrepentimos, ¿cierto? Nos arrepentimos de habernos endeudado en aquello, pero ya está hecho y ya esa deuda hay que saber pagarla. Parece que voy un poco lento, así que voy a poner un poquito más el acelerador. La pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Cuándo es legítima la deuda? Esa es una pregunta interesante, porque definitivamente no estamos abogando aquí, ni el pastor en lo que nos enseña en el libro, nos está diciendo que nunca, jamás nos podemos endeudar. Entonces, aquí él presenta escenarios en los cuales es cuando la deuda es legítima y cuando la deuda es ilegítima. A ver si podemos explicar un poquito la presentación, ¿cierto? Arriba, ¿cierto? A la derecha dice la deuda ilegítima y la deuda legítima. Cuando hay exceso de gastos variados, cuando hay compras significativas y cuando hay situaciones imprevistas. O sea, cuando, por ejemplo, hay una deuda que es de carácter legítima o válida, cuando está en juego la salud de un familiar,
o tal vez alguien murió y hay que hacer frente a esos gastos, o cuando yo estoy en desempleo y ni siquiera tengo para comer, entonces voy a tener que endeudarme, voy a tener que pedir prestado, ya sea un ente financiero o un familiar, ¿ok? Pero hacia arriba, ¿cierto? Cuando hay gastos que son superfluos, ¿cierto? Que son gastos innecesarios, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a hablar un poquito de estos tres rápidamente. El exceso de gastos, ¿sí? El exceso de gastos. Am, llegamos a este escenario ya, por las razones que sea, ¿cierto? Cuando nuestros ingresos, ¿cierto? Eh, cuando nuestros ingresos son, son sobrepasados por las deudas o por lo que compramos en el fondo. Entonces, cuando estamos en esta situación, ¿cierto?, de exceso de gastos, puede presentarse un escenario, como yo decía antes, una muerte, perdón, una enfermedad súbita de algún familiar, dice el pastor, el colegio de los niños, la vivienda, o estar endeudado en una vivienda, etcétera. Entonces ahí se genera un problema, ¿cierto? Ahora, eh, esas son cosas necesarias, ¿cierto? Enfrentar la enfermedad de alguien, pagar la colegiatura de los niños, eh, el lugar donde vivimos, ¿cierto? Son cosas que son prácticamente irrenunciables. Ahora hay cosas innecesarias, ¿cierto? Como un celular de última generación, aunque a muchos nos duela, vacaciones familiares tampoco están dentro de las prioridades elementales, mobiliario más moderno, celebraciones, etcétera, etcétera. Eso cae en cierto de ese grupo de cosas que debiésemos asumir con mucho mayor responsabilidad y sabiduría. En el caso de los gastos de cosas innecesarias, la deuda siempre es ilegítima, ¿ok? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que yo decía recién, celulares, vacaciones, un auto más moderno, por decirlo así, no es sabio, no es sabio endeudarse para pagar vacaciones. Es mejor ahorrar un año más y salir con el dinero ahorrado de vacaciones, dice el pastor. Y recordemos siempre que nuestro estándar de vida debe corresponder con nuestra realidad. Si nuestro estándar de vida no se corresponde con nuestra realidad financiera, vamos a estar en una constante deuda y vamos a estar viviendo eh, el constante estrés, bien digo, de lo que eso implica. ¿Ok? Eso es respecto de los excesos, el exceso de gastos. Lo segundo, las compras significativas. ¿Cuáles son compras significativas? Yo creo que todos ya sabemos, ¿cierto? Por ejemplo, comprar una casa, comprar un auto, son cosas, invertir en un negocio, son cosas significativas, como muy bien dice el autor, ¿cierto? Ahora, eh, para enfrentar este tipo de gastos, ¿cierto? Tenemos que nosotros también ser bastante cautos, ¿cierto? Y tal vez el punto aquí es que al enfrentarlos, porque son gastos necesarios, y van a muchas veces requerir deuda, porque para comprar un auto o una casa, difícilmente alguien va a tener todo ese dinero para desembolsarlo de una vez. Entonces ahí se va a recurrir a la deuda. Por lo tanto, ahí sí es justificada. Pero ¿dónde está el punto? Yo sé que son cosas que nosotros hemos pensado, pero aquí están definidas y dichas y nos van a permitir también a todos nosotros eh, como ponerlas sobre la mesa. Eh, y por ejemplo, tiene que ver con el tipo de vivienda. Yo no puedo querer acceder a un tipo de vivienda que yo no voy a poder pagar. Eh, o que según mi presupuesto me dejan al límite. Entonces, no, si podemos comprar esa casa, pero vamos a estar al límite. No vamos a poder ahorrar, no vamos a poder gastar ningún peso. ¿Qué decir de un auto, cierto? No, si podemos comprar ese auto, pero vamos a tener que, eh, vamos a tener que ajustarnos y vamos a estar, si pasa cualquier cosa, se nos va a venir este castillo de naipes, se nos va a venir al suelo. Entonces, a ese tipo de cosas, hay deudas significativas que vamos a tener que tomar, pero tomémoslas con sabiduría y eh,
¿cómo decirlo? Que se condiga con nuestra realidad económica y no con el deseo de muchas veces ostentar, hermanos. Y yo creo que por ahí va el deseo pecaminoso del cual hemos estado hablando en más de alguna oportunidad. Otro punto para el tema de las deudas son las situaciones imprevistas. Y aquí no hay mucho donde barajar, ¿no? Si hay situaciones imprevistas que son de salud, que son incluso muchas veces para sustentar el hogar, para comer, para comprar ropa, si es que fuese así de necesario, vamos a tener que saber endeudarnos. Enferma un hijo también vamos a tener que hacerlo si no contamos con los recursos para atender eso. Y cuanto menos sabios seamos en lo anterior, cuanto más gastos excesivos yo tenga en cosas innecesarias, cuando yo tenga un estándar de vida mayor que el que puedo tener, cuando vengan estas situaciones imprevistas, yo menos preparado voy a estar. ¿Me entiendes? Porque si yo estoy gastando más, yo nunca voy a tener una reserva para enfrentar situaciones imprevistas, porque estoy viviendo al límite de mis finanzas. Es un poco lo que el pastor trata de decir, ¿no? Y que yo pienso que muchos ya hemos visto en nuestras propias experiencias, o quizás en experiencias, los más jóvenes quizás en la experiencia de sus padres. En, en resumen, cuanto más asociada está la deuda a asuntos necesarios e inevitables, más válida o legítima es. Es lo que veíamos en el cuadro, ¿no? Lo vuelvo a repetir, cuanto más asociada está la deuda a asuntos necesarios e inevitables, más legítima es. O sea, en ese sentido, nuestra conciencia tiene que moverse con libertad, ¿sí? Cuando está enfermo un hijo, cuando hay que responder con urgencia a algo y no tenemos el dinero, bueno, ahí la deuda pasa al terreno de lo legítimo, ¿ok? Como lo veíamos, esa, ¿cómo se dice? ¿La tiene Joseli? Donde dice, ¿es legítima la deuda? Ahí está. ¿Es legítima la deuda? Con interrogación, ¿cierto? Y ahí veíamos, como lo vimos antes, acá abajo, ¿cierto? Donde dice desempleo, salud, ahí la deuda se vuelve legítima, válida, necesaria. Vamos a tener que endeudarnos en dichas situaciones. Arriba, ¿cierto? Deuda legítima, exceso de gastos variados, injustificados, que generalmente se hacen por ostentar, por tener más, mejor, siguiendo la corriente de este mundo materialista, y al medio esas compras significativas. Si somos irresponsables en el exceso de gasto y en las compras significativas, créame que frente a las situaciones imprevistas vamos a estar siempre mal parados, ¿ok? Eso es un poco la ecuación que yo creo que todos logramos ver, ¿cierto? Algunas preguntas. Bueno, las hemos adelantado, pero muy rápido. ¿Por qué endeudarnos para cambiar el auto si el que tenemos aún tiene vida útil por delante? ¿Por qué una deuda de un televisor si podemos esperar tener el dinero para comprarlo? ¿Por qué digo estas preguntas? Porque son cosas que en más de alguna oportunidad nosotros pensamos. Lo que tenemos que recordar, enfatizar y, e imprimirnos en nuestra cabeza respecto de las finanzas, hermano, es que tú y yo, todos nosotros, somos mayordomos. El dinero que Dios pone en nuestras manos, que nos ganamos, ¿cierto? Con el esfuerzo de nuestro trabajo, es de Dios, ¿ok? Es del Señor y nosotros somos mayordomos de esos recursos. ¿Cuál es uno de los conflictos en este sentido? Que nosotros muchas veces actuamos como dueños. Entonces tú actúas como dueños y tu comportamiento, ¿cierto? Tu carácter se ve envuelto por la cosmovisión del mundo, el materialismo, etcétera, y no actuamos sabiamente. La tormenta financiera perfecta y cómo evitarla. Me gustó esta parte del capítulo. Bueno, todo el capítulo es bastante bueno, pero aquí habla de la tormenta financiera perfecta y es básicamente cuando todo sale mal, ¿sí? Cuando, por ejemplo, consumimos más de lo que tenemos, ahí es donde está el uno, ¿cierto? Falta de contentamiento y dominio propio. Consumimos más, nos endeudamos. Punto número 2, compramos por encima de nuestro nivel, eh, por encima de nuestro presupuesto. Avaricia, orgullo, ostentación y falta de identidad. Y tercero, sin recursos para manejar los imprevistos. Es decir, a, a esta falta de carácter, como hemos dicho antes, que se manifiesta
en falta de sabiduría para manejar las finanzas, se le suma un imprevisto. Y ahí se presenta esta tormenta financiera perfecta. ¿Ok? Vamos a ver 3 puntos respecto de esto. Primero, déficit recurrente en mi presupuesto. ¿Ok? Y eso se debe al exceso de gastos de manera regular. Cuando tenemos gastos de manera regular y que los enfrentamos generalmente con los créditos que tenemos a mano. Yo lo mencionaba la semana pasada. No hay semana, hermanos, que no, a mí en lo personal, o no sé si semana, pero muy seguido siempre me están llegando ofertas de crédito, te llegan al celular como mensaje de texto, te llegan al correo, a veces te llaman. Claro, la gente está haciendo su trabajo. En la ejecutiva del banco también, me acuerdo en tiempo de pandemia, me llamaba, cuando me pillaba en el banco, me decía, Eduardo, estas tasas no se van a repetir. Como muchos de ustedes saben, yo trabajo con mis padres y entonces, pero yo le dije, ahí con mis hermanas también, les no necesitamos este crédito hoy día. No necesitamos echar mano de un dinero que no necesitamos y que el día de mañana va a ser un lastre, una carga. Finalmente nunca accedimos a esos créditos, porque por misericordia y gracia del Señor el negocio siguió funcionando y no necesitábamos pedir préstamo. Tenemos que ser sabios en ese sentido, hermanos. Compras significativas por encima de nuestras posibilidades. Adelanté esto yo recién, ¿no? Bienes significativos como autos, viviendas o mobiliario, se decide comprar por sobre el nivel que podemos pagar. Entonces, como no es algo que puedo pagar, yo me endeudo para hacerlo. ¿Ok? Son cosas importantes, pero que deben ajustarse a nuestro presupuesto. Porque si no lo hacemos, nos hacemos vulnerables, bien digo, ante cualquier imprevisto. Tercero, ocurrencia de imprevistos. Y aquí están los imprevistos, ¿cierto? Se enferma alguien, se accidenta alguien, son cosas que hemos vivido, y todo lo anterior nos va a poner en un escenario de estar menos preparado para eso, ¿cierto? Y ahí, imagínense, todas estas variantes se conjugan y es por eso que el autor lo define como una tormenta financiera perfecta y no tenemos cómo responder. Porque no fuimos lo suficientemente sabios, no anticipamos situaciones como esta. Y lo cierto, hermanos, es que estando en un mundo como el que vivimos, nosotros eh, debiésemos esperar temporadas no buenas. A la vuelta de la esquina debiésemos esperar los imprevistos. Y muchas veces vivimos con eh, con mucho orgullo, más que orgullo, es como, no es valentía, es ser temerario, ¿sí? Ser temerario respecto a las cosas que vienen y administramos mal y eso no nos permite enfrentar los imprevistos económicos. Entonces, tenemos que pedirle al Señor nos ayude a anticipar y a definir esto, hermanos. Nosotros somos también los reyes del eufemismo. No nos gusta mencionar las cosas por su nombre. Y también en la iglesia se da lo mismo. No mencionamos las cosas por su nombre, entonces en vez de decir que esto es pecado, no es una falta de administración financiera. Pero para nosotros los hijos del Señor, esto debe ser llamado pecado, hermano. ¿Sí? Y tenemos que, ojalá, en la medida que ya vamos casi en la mitad de este texto, ojalá ir incorporando ciertas cosas. Y una de las principales es precisamente llamar a nuestra falta de carácter respecto a lo financiero el nombre que merece. Y es un pecado, hermanos, un pecado de carácter financiero que tiene que ver con nuestra falta de... primero es el carácter, como hemos dicho una y otra vez. Y eso se manifiesta eh, en comprar, en endeudarse más allá de nuestras posibilidades. ¿Cómo evitar la tormenta financiera perfecta? Y aquí el pastor habla de 2 estrategias. No sé cómo vamos con el tiempo, vamos creo bien. La estrategia espiritual. Eh, Bien, estrategia espiritual. Identifica tus pecados. Ya adelanté lo de los pecados, ¿ves? Nosotros categorizamos los pecados. Este es un pecado y tenemos que enfrentarlo como tal. Debemos identificar nuestro pecado financiero y debemos arrepentirnos de ese pecado financiero. ¿Ok? Lo hemos visto antes, Lucas 12:15.
estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, ¿ok? No podemos no podemos vendernos a lo que la sociedad nos invita a hacer respecto del materialismo o ser avariciosos, ¿cierto? Con la intención de ser bien visto por los demás, ¿ok? Entonces, si tenemos un pecado en este sentido, hoy es un buen tiempo para identificarlo y pedirle al Señor que nos ayude a arrepentirnos. ¿Qué dice el Salmo 139, 23, 24? ¿Lo tenemos? Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Ahí está. Entonces, si algo nos tiene que dejar el paso por este libro, amados hermanos, amada iglesia, es precisamente que nuestro distrés financiero, ya no le llamaremos distrés ni desorden, le llamaremos pecado. E identificaremos aquellas cosas con la ayuda del Señor eh, donde no estamos ejerciendo dominio propio. Y le pediremos al Señor nos ayude a identificarlo y arrepentirnos de él. ¿Ok? Segundo, considérate mayordomo. ¿Ok? Considérate mayordomo. Aunque tengamos los recursos suficientes para comprar algo, eso no significa, amados hermanos, que lo tenemos necesariamente que hacer. Y esa es una trampa en la cual muchas veces tú puedes caer. Y que yo puedo caer, por cierto. Entonces tengo un dinero guardado y está ahí lo que yo quiero, lo que yo pienso necesitar. Lo hablábamos la semana pasada. Puede que tú puedas comprarlo, puede que el objeto, lo que sea, esté disponible, pero puede que no sea necesariamente el tiempo de hacerlo. ¿Ok? Entonces, tenemos que pedirle dirección y sabiduría al Señor también en estos asuntos y recordarnos siempre, amados hermanos, somos mayordomos. Y aquí hay algunas subaplicaciones de esto. Somos mayordomos hacia Dios, ¿cierto? Entonces le debemos a Dios, en primer término, fidelidad y gratitud. Debemos ser personas comprometidas en la expansión del reino de Dios, ¿sí? En la iglesia, ¿ok? Aquí probablemente hablando de la iglesia de forma general, lo que dice el pastor acá dice, tenemos el privilegio de contribuir con nuestros recursos a la expansión de la obra de Dios en la tierra. El mayordomo sostiene la obra de la iglesia, ¿ok? Hacia la familia, ¿cierto? Se nos pide responsabilidad y transparencia, ¿sí? Debemos proveer y entender que si estamos casados, ya no hablamos de de mis finanzas, sino de nuestras finanzas. Tenemos que entender que ya no... Y también, de paso, que, bueno, la misma Biblia dice, ¿cierto? El que no provee a su familia es peor que un incrédulo. O sea, ahí también hay un mandato, y hay mucho más que eso también en la Biblia respecto de proveer a nuestra familia. Hacia el gobierno, básicamente entendiendo el asunto de los impuestos, ¿cierto? Sujeción al gobierno se refiere a eso. Hacia nosotros mismos, sabiduría financiera, ser consecuentes con nuestras inclinaciones hacia la avaricia y los pecados financieros. Y por último, hacia los demás con generosidad. También es algo que muchas veces nos cuesta ser generosos con los recursos económicos, precisamente porque a mí me costó, fue mi esfuerzo, fue pero debemos reformar nuestro lenguaje y pedirle al Señor reforme nuestro corazón, porque todo es del Señor y nosotros somos mayordomos. Porque si al final tú lo piensas macro, si tú tienes hoy día un trabajo o una profesión, esa te la dio el Señor, ¿ok? Si tú hoy día tienes salud para trabajar, también te la dio el Señor. Entonces, al final de cuentas, hermanos, raya para la suma, nosotros le debemos todo a Dios. Amén. Am, Punto 3 respecto de la tormenta financiera. Hablamos, hablamos en esta estrategia espiritual, identificar los pecados, considerarnos mayordomos, y lo tercero es, conténtate con lo que el dueño te da y entiende que los verdaderos tesoros se acumulan en el cielo. Hablábamos hace algunas semanas, no recuerdo si la anterior, del contentamiento. El contentamiento tiene que ver con sentirse pleno de manera independiente de los factores externos. Y experimentamos contentamiento en el área financiera cuando
estamos felices y conformes con lo que Dios nos ha dado ahora y no estamos con una inquietud interna por tener más, sino que damos gracias al Señor por lo que tenemos ahora. Luego de esta estrategia espiritual, ¿cierto? Que es la que fundamenta todo esto. Otra vez repito esto, el problema de los problemas financieros no es tanto de estrategia financiera, sino de el corazón. Nuestro corazón es el que tiene el problema, falta de carácter. Pero una vez dicho esto, esta estrategia espiritual, que es la más relevante, luego vendrá la estrategia financiera. Y aquí hay unos puntos que son más técnicos, pero que obviamente son relevantes. Punto número 1, elabora un presupuesto preciso. ¿Ok? Preciso. Es decir, que estén ahí las entradas, las salidas y que eso esté lo suficientemente claro. 2, gasta menos de lo que ganas. Gasta menos de lo que ganas. Y es fácil, hermano. Si usted gana 500, usted no puede estar gastando 600. Es así de directo, es así de simple. 3, ahorra con intención y no lo que sobra. Lo hemos hablado en otros capítulos. Y tenemos nosotros que ahorrar no residualmente, sino intencionalmente. Es decir, así como pagamos una deuda mensual, como el dividendo, el arriendo, la cuota del auto, también poner dentro de ese ítem el tema del ahorro, un ahorro intencional. Cuarto, compra bíblicamente. ¿A qué nos referimos con este término que no es primera vez que aparece? A que compramos por las razones correctas, ¿sí? Por las razones correctas, en el momento correcto y la alternativa más económica. ¿Ok? Me recordaban precisamente Mónica con Juan Pablo la semana pasada esto de la alternativa más económica porque compramos unos ventiladores para la iglesia. No llegaron el domingo, pero ahora el domingo siguiente sí van a llegar para estar un poco más frescos. Y claro, ellos buscaron, de mutuo propio, empezaron a buscar la alternativa más económica. Entonces, esperemos que, yo me reía con ellos, les decía, esperemos que anden y no se fundan después de un rato. Así que esa es la desconfianza que uno le trae a veces lo barato, ¿no? Pero por eso hay que equilibrar. Pero por lo menos ellos se compraron uno y dicen que han dado bien. Y bueno, en general nosotros a veces somos bien, ¿cómo decirlo? Somos bien inclinados hacia las marcas. Y a veces la marca no necesariamente siempre es sinónimo de calidad. A mí me pasó estos días, compré una radio para el negocio la semana pasada, marca, no voy a decir la marca, una marca conocida. Y hoy día la radio no anduvo más. No tenía ni una semana de comprada, un poco más. Bueno, así que toca correr a la garantía y ver cómo se arregla. Versus otras radios de mucho menos de la mitad de esa radio que se compró, hasta hoy día funcionan, hermano. ¿Se da cuenta que a veces nosotros tenemos ese sesgo de la marca y al final no es tan así? Resuelve no pagar intereses por deudas ilegítimas. O sea, hemos hablado, ¿cierto? Que hay deudas legítimas que van a necesariamente impulsarnos o inclinarnos a endeudarnos, pero respecto de lo ilegítimo, nosotros debiésemos cuidar no estar pagando esos intereses, ¿ok? Todo esto es la estrategia espiritual, la estrategia financiera, son medidas preventivas, ¿ok? Pero ahora la pregunta, y yo no sé específicamente cómo está usted en lo particular, querido hermano, pero aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención y me parece muy acertado. ¿Qué pasa si alguno de nosotros hoy mismo está en esta tormenta financiera? Ha pasado todo lo que estamos hablando hoy día, le está pasando en este preciso momento. Aquí hay unos consejos que el pastor nos deja y que vamos a ir enumerando y hablando muy cortito para no extendernos. Uno, sigue la estrategia espiritual y estrategia financiera descritas en los párrafos anteriores. ¿Sí? Todos esos puntos que vimos allí, recuerde que esta presentación vuelve a quedar en YouTube. Si es necesario, vuelva ahí, los apunta y le pide al Señor que lo vaya ayudando a aplicarlo. Organízate, ¿sí? Organízate. Aquí hay algo particular. El pastor da un ejemplo respecto de que cuando él hacía asesoría financiera, las personas nunca sabían su presupuesto o nunca querían reconocer sus deudas porque
está la impresión de que ignorándolas como que no están. Yo pensaba en el caso de los médicos. Muchas veces nosotros vamos al médico y nos piden exámenes, nos hacemos los exámenes y dilatamos la entrega de ese examen, creyendo de que, bueno, como todavía no tengo el examen, no sé si lo que tengo es tan grave o no. No sé si a usted le ha pasado. Entonces mejor dilato buscar ese examen e ir al médico. Es más o menos lo mismo, ¿no? Si yo no tengo conciencia de mi deuda, esta es mi deuda, esto es lo que debo. Difícilmente yo voy a poder hacer frente. Entonces eso es necesario. Eso es necesario hacerlo a nivel de ahí de familia, de matrimonio, para poder tener más claro todo el asunto. Encara tus deudas, ¿sí? Encara tus deudas. ¿Qué decíamos en el Salmo 37:21? El impío pide prestado y no paga. A la otra vereda, ¿qué debiésemos hacer nosotros? Si pedimos prestado, debiésemos pagar a todos y cada uno de nuestros acreedores, a quienes nos prestaron. Debiésemos tener la intención de pagar. Así que vaya ahí también, a lo mejor a veces hay distintas deudas, ¿no? Distintas entidades, incluso a personas que algún día te prestaron. Por honra al Señor, intenta ponerte al día con esas deudas. 4, empieza pagando las deudas con más intereses y saldando las de menor monto. ¿Ok? Por razones obvias, ¿no? Las demás intereses generan una proporción de dinero que te sigue mermando. Entonces tratar de ir terminando con esa. 5, considerar vender algo que poseas. ¿Ok? Y bueno, nosotros, eh, esto es así, hermano, cuando estás endeudado hay que considerar vender. Yo me acuerdo cuando yo salí de la clínica, comencé a trabajar con mis papás y había muchas deudas. Me acuerdo que mi mamá tuvo que vender su furgón escolar. Mi mamá manejó furgón escolar por mucho tiempo y había muchas deudas y se tuvo que vender ese furgón escolar para pagar deudas. Después de eso, otra vez, gracias al Señor, las cosas se organizaron, se ordenaron mucho mejor y no hemos tenido que estar de nuevo en esa necesidad. Pero si en determinado momento tenemos que vender algo, y esto en general, yo me llamaba la atención que el pastor lo mencionara, no nos aferremos tanto. Si de repente estás en una situación complicada y hay algo de valor que tú puedas vender para un poco ir organizando tu economía, hazlo, hermano. Son cosas materiales y, y nuestro compromiso principal es honrar al Señor y ser buenos mayordomos. ¿Ok? 6, piensa en cómo generar más recursos. Piensa en cómo generar más recursos. Ideas creativas para generar más ingresos. Si tú puedes dar clases de algo, dice el pastor, si tú puedes montar algún negocio pequeño, hoy día está muy de moda, ¿cierto? Acá en el edificio nuestro hay gente que vende cosas, venden postres, venden comida los fines de semana. Y hay algo también interesante, cuando la esposa no trabaja y si se está en una época difícil, tal vez es, a lo mejor temporalmente, necesario que la esposa trabaje, ¿cierto? Haga algo de modo que se puedan generar más recursos y hacer frente a esta situación. ¿Ok? Así que hemos terminado. Fue un poquito menos de una hora. Siempre les leo la conclusión y esta no voy a hacer la excepción porque la conclusión que nos ofrece el pastor es muy compacta y nos permite volver a repasar y de mejor forma a lo mejor de que lo que yo lo puedo haber dicho. Déjeme leer acá. Aunque la deuda en sí no es pecado, sus motivos pueden ser pecaminosos. En muchas ocasiones endeudarse simplemente no es lo más sabio. La deuda suele ser producto del desorden de nuestro carácter y corazón. Por tanto, necesitamos una estrategia espiritual y una financiera apropiada para ser libres de las deudas. El punto al presentar las estrategias esbozadas es que, sea cual sea la situación en la que nos encontremos, hay esperanza de salir de las deudas si ordenamos primero el corazón y nuestra forma de pensar, para luego ordenar la parte financiera. Las finanzas son una manifestación de nuestro interior. Anote eso. Las finanzas son una manifestación de nuestro interior. Si mi corazón no está en orden, mis finanzas difícilmente lo estarán. Por el contrario, si mi corazón está en orden, mis finanzas difícilmente estarán en desorden.
Hacer una compra o endeudarse siempre es una decisión espiritual. Anótese esa también. Anotémosla mejor, digamos, hablemos en plural. Hacer una compra o endeudarse siempre es una decisión espiritual, porque toda nuestra vida está delante de Dios. Wow. Oremos para que podamos crecer espiritualmente, al punto en que esto se evidencia en finanzas arregladas y ordenadas, de manera que esa área de nuestra vida glorifique al Señor y Él se sienta complacido con ella. Él se complace con nuestras buenas decisiones y se desagrada con las malas. Él es una persona que responde a lo que hacemos y no hacemos. Al final, Él es dueño y yo quisiera que Él me diga, bien hecho, siervo fiel. Amén.